¿Qué tal? Bendiciones, no saben la alegría que nos da de estar nuevamente en su podcast Crece. Me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. ¿Qué les puedo decir? Estamos más que contentos, súper mega contentísimos de estar aquí otra vez en el podcast Crece. Estoy con el pastor Arel Salinas. Aquí estamos. Y el día de hoy traemos este temazazazo, pastor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sanar las heridas del corazón en 3 pasos? Así es, y entonces vámonos de un solo. ¿Cómo es esto? Empezamos, fíjate que estamos viviendo en la era de cómo hacerlo todo en pasos simples, en pasos rápidos. Y me gustaría dar 3 consejitos de la palabra de Dios para sanar las heridas del corazón. Yo creo que todos nosotros en determinado momento hemos recibido alguna herida en el corazón. Alguien nos ha lastimado, alguien nos ha herido. A veces es en relaciones, a veces es en sociedad, en cultura, etcétera. Pero la palabra de Dios tiene buenos consejos para que tú puedas ser sanado del corazón cuando alguien te ha lastimado o cuando te has sentido herido o herida, ¿verdad? Y me gustaría arrancar con el Salmo 147:3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, el primer paso para sanar las heridas del corazón es permitirle a Dios que trabaje en ti, que trabaje en tu corazón. La pregunta es si estás dispuesto a que Dios trabaje en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando empieza Dios a obrar y a trabajar en tu corazón, empieza a sacar todo aquello que tienes dentro, y hay muchas cosas que a veces no queremos soltar, pero que es necesario sacarlas para poder ser sanados, ¿verdad? Correctamente, pastor. Yo me acuerdo una vez, yo no soy rencoroso, ¿eh? Ok, es lo bueno. No soy rencoroso y casi nunca se me pegan así muchas cosas, pero me acuerdo mucho de una ofensa que una vez me hicieron. Estaba en una tienda aquí en Estados Unidos. Ajá. Y de pronto llega un tipo, yo tenía un gorrito, no sé si te acuerdas, un gorrito que tenía así como chinitos de los que estereotípicamente usan las personas de color. Oh, ok. Y le estaba usando, era en invierno, aquí se pone bien frío. Y entonces pasa un blanco por atrás de mí y dice, no me dijo a mí directamente, pero dijo, oh, look, it's the black hair in the beaner type. Así dijo, wow, y me ofendí. Y ya después, pero fue tan rápido, que el tipo sí, bueno, entonces la traducción dice, mira, es el pelo de una persona negra, de color negro, en una persona frijolera. Básicamente así es como se traduciría. Y entonces, esa vez, es de las que me acuerdo poco y que digo, rayos, se me hubiera dicho algo, pero sí te sientes mal, ¿no? Sí, claro, pero fue tan rápido que el tipo pasó y cuando volteé ya no estaba, porque era una tienda departamental, había muchos. Entonces ya ni supe quién fue. Sí, a mí la que me acaba de pasar al principio me dio risa, luego me puse a pensar y dije, esos comentarios no se hacen. Estaba con un cliente y estaba el cliente, su esposa y otra persona, y dijeron, como se terminó el proyecto, dijeron, vámonos a comer todos juntos el lunch. Y yo, ok, perfecto. Y me dicen, ¿qué quieres comer o qué quieren comer? Y dice, ¿está bien con ustedes? Chicken salad, ensalada de pollo. Le digo, híjole, la verdad no me gusta, yo no como ensalada. Y la señora me dice, ¿entonces qué? ¿A dónde quieres ir? ¿A Taco Bell? No, pues y primero me dio risa y yo dije, Dios mío, esos comentarios no se hacen, ¿sí ves? Pero aparte de corazones heridos por el racismo, quizá también hay personas que han sido heridas en una relación. Sí, o incluso hasta de familia, hay mucha gente o crianza entre padres e hijos, ¿verdad? También. Hay mucha gente que luego están heridos porque de pronto papá o mamá hacían diferencias. Acepción de personas, hijos, rechazados, algunos. Exactamente, o incluso a veces entre hermanos, que sé yo, que tú me dijiste, yo te dije y malinterpreté y malinterpretamos y de ahí para adelante. Algunos heridos o se odian a muerte. Bueno, el primer paso es permítele a Dios que trabaje en tu corazón. Cuando Él empieza a hablar a tu corazón, cuando su palabra y su Espíritu Santo empieza a inquietarte su vida, van a empezar a salir muchas cosas que vas a tener que aprender a soltar. Y dentro de esas cosas nos lleva al paso número 2. El primer paso es aceptar y reconocer que necesita la ayuda de Dios y permitirle a Dios que trabaje en tu corazón e invitarle, estar dispuesto a permitirle obrar en tu vida, en tu corazón. El paso número 2 es rendirte ante Dios. Es decir, sacar bandera blanca y decirle, Señor, me rindo.
Ya no puedo más con esta carga, ya no puedo más con esta herida, no me permite ser feliz, no me permite disfrutar de todo lo que tú me das, no me permite disfrutar de todas las bendiciones que tengo. No puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque me siento cargado, me siento lastimado, me siento atado prácticamente. Entonces, cuando tú sacas bandera blanca y te rindes delante de Dios, lo primero que Dios te va a llamar es a perdonar. Y ahí viene el segundo paso, ¿verdad? Porque cuando alguien te ha herido, tú cargas una ofensa. Y cuando tú no perdonas, la palabra perdonar desde el hebreo y también en el griego significa dejar libre o soltar o dejar ir. Entonces, cuando tú mantienes atada una ofensa, la tienes contigo, no puedes ser ni libre tú ni dejas libre a la persona. Cuando tú perdonas, entonces liberas tu corazón y comienzas a disfrutar de esa libertad que solamente Dios puede dar, pero está en ti el que debes de perdonar. Ahora, cuando tú decides perdonar, y mucha gente me pregunta y me dice, pero ¿cómo puedo hacer para perdonar? Si es tan grande la ofensa, si es tan grande la herida, si es tan fuerte lo que me han hecho. Y la clave está aquí, en el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras, ¿qué? Ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra de Dios nos enseña hasta cuánto tengo que perdonar, hasta 70 veces 7, es decir, de manera infinita. Y cuando vemos en la Biblia, no sé si tú te recuerdas, Ulises, de que hubo una persona que tenía un criado que le debía, vamos a decir, $100. Uh-huh. Pero luego esta persona le debía, vamos a decir, $1,000,000 al rey. Entonces, el rey lo manda a llamar y le dice, perdóname la deuda, no tengo con qué pagarte $1,000,000. Y el rey en su misericordia le perdona. Pero luego viene él con su criado que le debe $100 después de que le perdonaron $1,000,000, y lo estamos simplemente utilizando una cantidad al día de hoy, y no le quiso perdonar $100, sino que lo echó preso, lo metió a la cárcel. Entonces dice la Escritura, ¿cómo es posible que nuestro Padre Celestial, a través de Cristo, nos ha perdonado tanto? Yo no sé si a ti te ha perdonado mucho, Uli, pero a mí me ha perdonado demasiado y nos sigue perdonando todos los días. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo me acuerdo también de muchas veces que la gente, así vamos a decir entre hermanos, vamos a poner un ejemplo. Muchas veces se pelean tan feo, y tan horrible que pasan años y años y años. Ajá, no se pueden ver ni en pie. Ajá, no se hablan, no se visitan, no nada. Y eso es algo bien tremendo, porque imagínate, si es siendo tu propia sangre, siendo gente que, desde que naciste los estás viendo, desde que creciste con ellos. Yo pienso a veces que, no sé, será porque nosotros somos pocos hermanos, ¿verdad? Ajá. Pero cuando somos así pocos hermanos, a mí se me hace como que de cierta manera imposible. ¿Cómo vas a dejarte de hablar con una persona tan cercana a ti? Ajá, tu propia sangre. Y por otro lado, eso que decías de la bandera blanca, eso es un muy buen ejemplo. Dice una canción también en inglés, dice, nosotros levantamos nuestra bandera por Dios y para Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces es el único medio para nosotros poder perdonar y ser libres de todas esas situaciones, pues es solamente diciéndole a Dios, hey, ya no puedo más con todo esto, saco mi banderita blanca primero contigo, pero después también la parte difícil, acercarte a la persona con la que te sientes ofendido y también ofrecerle la banderita blanca. Exacto. Y ahí llegamos al pedir perdón y al perdonar, ¿verdad que sí? Pero con Dios todo es posible, dice la palabra. Entonces piensa en eso, cuánto Dios nos ha perdonado y se te va a hacer más fácil perdonar, ¿verdad? Dentro de esto de perdonar hay que entender que somos seres humanos y que somos imperfectos. Y que a veces las personas no pensamos antes de hablar, sino que simplemente hablamos y a veces no nos damos cuenta del poder que hay en la palabra, en la lengua. Dice Santiago, el escritor en la Biblia, en el libro de Santiago, que es como un pequeño cerillito que puede incendiar un gran bosque. O también el otro ejemplo que también creo que es Santiago también, que dice que la lengua es como un timón que puede guiar a un gran barco. Ese también es un ejemplo que a mí siempre Santiago lo dice, es un timón que puede manejar una tremenda nave, un tremendo barco. Y luego dice la palabra que hay vida y muerte en la lengua. Entonces, por eso es que vienen todas esas heridas. Pero cuando tú entiendes que al final de cuentas los seres humanos somos imperfectos y que sea queriendo o no queriendo,
a veces pasan esas cosas, pues entonces reconocemos de que somos seres humanos y que fallamos y podemos aceptar los errores de otros y perdonarlos, ¿verdad? Paso número 3, tenemos que aprender a limpiar nuestro jardín o el jardín de nuestro corazón, pero diariamente. ¿Okay? A ver, antes de que vayamos para allá, para el punto de cierre, pastor, ¿tú qué crees? A lo mejor me voy a meter en una parte que a lo mejor no habíamos previsto, ¿verdad? Pero yo he escuchado también muchas veces que incluso muchos predicadores dicen, tú estás enfermo porque te hace falta perdonar. ¿Tú crees que sea posible que por falta de tú perdonar o de que te perdonen, que puedas ser esclavo de alguna enfermedad? Una muy buena pregunta. No quiere decir que estés enfermo por esa razón, sino que la herida del corazón, el odio, el rencor, el resentimiento, el dolor y la tristeza, dice la Escritura en el libro de Proverbios que te enferma y que seca tus huesos. Entonces, estás tan cargado, Ulises, te sientes tan decaído, tan triste, con tanto desánimo que al final de cuentas todo ese estado de ánimo sí termina enfermándote. Pero no quiere decir que sea producto de que estás enfermo y como castigo, como castigo por no perdonar, estás enfermo. No. Sino que es una consecuencia lógica por las heridas que hay en el corazón. Eso sí puede suceder. Pero excelente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que aprender a limpiar nuestro corazón diariamente. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame, necesito que sanes, ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón, limpia mi corazón. El Señor lo hace, pero diariamente es como un jardín que tienes que estar limpiando de toda esa maleza, ¿verdad? Y si alguien me pregunta en el tercer paso, ¿cuál es la clave? Yo no sé si tú te acuerdas, pero a nosotros nos enseñaron mucho, especialmente mi mamá. Ella decía, a mí no me importa nada. Yo estoy bien llenita de aceite para que cualquier cosa que me digan se me resbale, ¿verdad? Y esa era una frase que ella acostumbraba, refiriéndose y nos lo enseñó. Por eso es que quizá no guardamos rencor, no somos rencorosos, ni mucho menos. Porque ella decía, tienes que estar lleno tanto del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, del aceite, que sea tanta la unción y que estés tan brillosito de unción, que simplemente todas esas heridas o esos malos comentarios o todos esos ataques que te hagan, no te hagan nada, se te resbalen. ¿Verdad que sí? Y cuando hablamos de eso, pues la clave es el Espíritu Santo, el compañerismo con el Espíritu Santo. Y sobre todo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el agua purificadora. Entonces nosotros somos vasos, Ulises, que constantemente nos estamos llenando de suciedad. Y la única manera para vaciar esa suciedad, como en las ilustraciones del vaso con tierra sucio y el vaso de agua limpia, la única manera para vaciar ese vaso que está contaminado es manteniéndonos echándole agua limpia. Por eso dice que el Espíritu Santo es el agua purificadora. Y dice que cuando nosotros caminamos en esta vida, nuestros pies se nos llenan de polvo, con sudor y lodo. Y por eso es que dice el Señor Jesús, es necesario que con esta agua purificadora yo lave sus pies. ¿Qué son esos pies? Es el caminar en esta vida. Es esta vida. Cometemos errores, le fallamos a Dios, nos equivocamos, la gente nos hiere, nos lastima, pero siempre el Espíritu Santo nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando, nos ayuda a superar una cosa y otra y otra. Si pudiera decirles cuál es el mejor consejo para sanar las heridas del corazón, es permitir que el agua purificadora del Espíritu Santo, que la unción y el aceite del Espíritu Santo obre diariamente en nuestras vidas y que sea Él quien nos limpie y nos ayude a poder sanar esas heridas. Recuerden lo que dice la Escritura. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Con qué? Con la sanidad del aceite del Espíritu Santo. Y ahora para que después no vayan a decir, sí, pues a lo mejor como ustedes mismos están diciendo que a ustedes se les hace difícil guardar rencor, es bien fácil para ustedes porque hay personas que sí les cuesta muchísimo, que literalmente les hacen algo y se quedan todo el día, pensando en ese tema. O aunque no se lo hayan hecho, se lo toman personal. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es tan así, que dicen, es que no, y luego se ponen a pensar, pero es que le hubiera contestado esto, y le hubiera contestado esto, y le hubiera contestado esto.
Ajá. Y es ahí en donde precisamente eso que tú dices es bien y sumamente de importancia. Yo sé que no es fácil llegar y pedirle perdón a alguien, o tampoco es fácil que lleguen y te pidan perdón a ti cuando te hirieron a ti. Muchas veces lo importante es que tú mismo quizás propicies la situación de alguna o de otra manera, ¿verdad? Y si no se puede que tú propicies la situación por X o Y razón, porque fue un problema muy fuerte, pues entonces es importante que, tal como estabas diciendo tú ahorita, que se llene uno siempre de esa agua purificada, de ese Espíritu Santo, que es con lo que estamos tratando de representar. Es importante que te llenes y te llenes y te llenes de eso, para que tarde o temprano, mínimo, si no pides perdón o no te piden perdón, mínimo después no te esté lastime y lastime y lastime la herida. Que como siempre decimos, y es un ejemplo muy trillado, pero siempre lo decimos, cuando tú te cortas, te queda una cicatriz, ¿verdad? Se cierra, pero la cicatriz ahí queda. Es un recuerdo, un recordatorio de lo que te pasó, pero simple y sencillamente ya no va a doler. Exactamente. Correcto. Entonces, el y ejemplo eso es verdaderamente perdonar, porque hay predicadores que dicen, perdonar es olvidar. No, eso es mentira. Perdonar es ver y recordar, como tú bien decías, sin dolor. Eso es el verdadero perdón. Entonces, sí, puede ser que sea mucho más difícil de lo que en realidad lo estamos poniendo aquí para algunas personas, pero lo importante aquí, el mensaje que te queremos dar es precisamente que te mantengas llenándote del Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, pastor, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Claro que sí. Mi conclusión es, el primer mártir lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que podamos estar tan llenos de Dios de decir, somos seres humanos y nos equivocamos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ánimo!